Romanos capítulo 12, y ya sé que muchos están, ya sé que va a predicar. No saben qué va a predicar. El Romanos capítulo 12 es un capítulo súper conocido, por lo menos los primeros 8 versículos, ¿no? Donde ya saben qué dice. ¿Qué dice? Pon el versículo 1 nomás para que todos se acuerden. Romanos 12, 1, por favor, mi queridísima. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo. Eso todo lo conocen, ¿verdad que sí? Y hemos escuchado miles de predicaciones acerca de esto. Ok, el libro de Romanos los primeros 11 capítulos habla de la justificación por la fe. ¿Están de acuerdo? Ok, y de aquí del capítulo 12 en adelante comienza a hablar de cómo poner en práctica esa fe. Ok, es una serie de consejos prácticos de cómo deben ser nuestras relaciones interpersonales, y obvio está hablando entre judíos y gentiles, y les va a hacer unas recomendaciones muy especiales. Este primer capítulo, como ya dijimos, empieza con estos versículos, y después nos invita a vivir no al estilo del mundo, a no tener un concepto demasiado alto de nosotros mismos y a servir de acuerdo a los dones que nos han sido otorgados. Pero como digo, en los siguientes versículos comienza con cómo aplicar esa fe y ese conocimiento y esos dones recibidos. Habla de nuestras relaciones interpersonales. Y a la iglesia, Pablo está escribiendo a una iglesia, ¿están de acuerdo? ¿Sí o no? Uy, como que todos andan en otro rollo. Ya olvídense de la película, yo les digo en qué cine va a estar y todo. A ver, ¿Pablo le está escribiendo a quién? A una iglesia, a los romanos. ¿En dónde está esa iglesia? En Roma. ¿Y en dónde está Roma? ¿Tlanepantla? En la colonia Roma en México. Está en Italia. ¿Okay? A esa iglesia Pablo le está escribiendo una carta. ¿Y qué clase de gente creen que hay en esa iglesia? Romanos, y judíos. Es decir, hay gentiles y judíos. Y ustedes saben que los romanos tenían una cultura muy diferente a la cultura de los judíos, ¿sí o no? ¿Ok? Entonces, Pablo, todos estos primeros 11 capítulos, comienza a hablarles a ellos de que han sido justificados por la fe, tanto los judíos como los romanos. Los judíos sentían que nadie más podía ser justificado más que ellos por ser pueblo de Dios, y que estaban todavía en la onda de por obras, ganar la justificación. Ahora Pablo les empieza a enseñar, ¿saben qué? Es por la sangre de Cristo, por el sacrificio de Cristo. ¿Y qué creen? También estos romanos que no son judíos han sido justificados. Entonces, ahora que saben eso, el punto de Pablo es, ahora que ustedes han entendido que tanto judíos como gentiles son un mismo pueblo, fíjate nada más, dice, ahora que ustedes han entendido que son un mismo pueblo en Cristo, que ya no hay judíos y gentiles, ahí les van las recomendaciones de cómo deben de vivir como pueblo escogido por Dios. ¡Wow! Está tremendo, Realmente ese es el contexto de lo que está hablando Pablo a la iglesia. Ellos habían tenido muchos problemas al principio. ¿Se acuerdan que Pablo les tiene que hablar, de hecho en los siguientes capítulos, de las autoridades, de la comida, de la bebida? Porque algunos dicen que no se debe comer esto, otros no, que sí se debe. Los romanos pues comían carnitas y de todo, ¿no? Entonces los judíos así como que, y algunos, para evitar esos problemas, decidieron comer legumbres, para no entrar en una cuestión de que no vaya a ser que estoy comiendo carne sacrificada a los ídolos o alimento prohibido, pues solamente voy a comer legumbres y cosas como esas. Ese es el verdadero contexto. Y ahora que ya han entendido que todos son un pueblo en Cristo Jesús, ¿sí? Todos son un pueblo. Es decir, que la persona que está junto a ti o atrás de ti o adelante de ti, ¿qué crees? Es hijo del mismo Padre. Fue comprado con la misma sangre de Cristo. Va a entrar al cielo. Va a tener vida eterna. Ese es el concepto que está manejando aquí
Pablo, porque hay muchas divisiones, egoísmo, situaciones que no debe de haber. Por eso, a partir del versículo 9 en adelante, acompáñame, vamos a leer hasta el versículo 21 desde el 9. Y ahí van las recomendaciones para ambos pueblos que tienen que convertirse en un solo pueblo y cómo deben de vivir en su vida en la iglesia y con los de afuera. Dice, el amor sea sin fingimiento. Perdón, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que persiguen, a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer; si tuvieres sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Señor, gracias por esta porción tan maravillosa, por estas palabras de sabiduría, Padre, que vienen del cielo. Te pedimos, Padre, que tú nos ayudes a ponerlas en práctica y por obra en el pueblo de Dios, en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué tal, Está muy claro, ¿no? ¿Verdad que sí? Ok, comienza diciendo que el amor tiene que ser sin fingimiento. Me acuerdo cuando yo trabajaba así en los nightclubs y eso, y lugares más feos, cuando era músico, ¿no? Ya como a las 5 de la mañana empezaban a gritar, se acabó el amor fingido, señores, a sus casas. Hay amor fingido. Hay amor fingido de verdad. Podemos fingir sentir amor cuando no es realmente un verdadero amor. Así que Pablo, después del tema del uso correcto de los dones, nos lleva al mejor de todos los dones. ¿Cuál es el mejor de todos los dones? ¿Qué les dice a los corintios? Qué bueno que busquen los mejores dones, pero yo les voy a llevar a un camino más excelente. El mejor don de todos los dones. ¿Cuál es? ¿Don Vic? No. El mejor don es el amor. ¿Ok? Nos lleva al mejor de todos los dones. Eso se lo dijo a la iglesia de Corintios. Y le dijo, aunque tengas muchos dones, aunque tengas muchas virtudes, aunque tengas mucho que ofrecer, si no lo haces con amor, ¿qué dice? No es nada, mi hermano. No hay nada, es algo, dice, como un ¿qué? Como un címbalo que retiñe, dice, nada más es algo que hace mucho ruido, pero no es efectivo. Es algo nomás así que quieres que se vea, que se escuche, que acá, pero no es efectivo si no hay amor. Y Pablo lo primero que pide es amor, pero este amor, dice, debe ser sin fingimiento. Eso se lo está pidiendo a una iglesia, que lo practiquen unos con otros, ¿ok? Debe de ser, ¿qué? Un amor real, y el amor del que está hablando Pablo está relacionado con la mente y con la voluntad firme, no con sentimientos ni con circunstancias. Está hablando del poder de amar, fíjate, del poder de amar lo que no es amable. Wow, eso es lo más tremendo de todo. Dios quiere que tengas la capacidad y el poder de amar lo que no es amable. Gente amargosa, latosa, como dicen aquí, ¿no? Cuchillito de palo. Dios te da el poder y la capacidad de poder amar lo que no es amable. Aquí había problemas entre estos dos grupos étnicos.
y se tiraban duro. Entonces Pablo dice, ¿sabes qué? Tienes que tener ese poder de amar lo que aún no es amable, lo que te parece detestable en esa forma. Y obvio que este era un problema entre estos dos grupos. Y Pablo los exhorta a demostrar un verdadero amor sin fingimiento. El poder de amar lo que no nos parece bien de otra persona. ¿Sí? Lo que nos molesta. En pocas palabras, Pablo está hablando de la conquista de tu mente y de la voluntad a favor de otros. ¿Eso es difícil? Sí. No. Sí es difícil. Pero este es un amor que no tiene variantes. Algo que este grupo necesitaba mucho, porque había quejas de un grupo contra otro. Y Pablo sugiere que puede haber amor fingido. Un amor que no es real, que es de dientes para afuera. Me choca eso a mí, de verdad, ¿eh? Es que, hermano, yo lo amo en el amor de Cristo. Ámeme con su propio amor, hermano, ¿eh? ¿Sí? ¿Sí le han dicho así? Cuando dices, es que yo te amo en el amor de Cristo, es que en el mío no puedo, ¿ves? Por eso, en el amor de Cristo, hermano. Hay un amor que es hipócrita. Hay un amor que es actuado, que es fingido, nada más puro fingimiento. Y sí hay ese tipo de amor, ¿ves? Fingido. Y más dentro de los grupos, ¿no? que nosotros conformamos dentro de la iglesia. Ese amor Pablo pide que sea sin fingimiento, porque sí lo hay. Y seguro, a veces confundimos el amor con tolerancia, con cierta tolerancia, ¿no? Eso no es amor. A veces toleramos algunas cosas para no vernos así como que muy chafas, ¿no? Pero eso no es amor, es tolerancia. El amor fingido se da en muchos ámbitos. Y Pablo les pide aquí, el amor que está pidiendo Pablo se llama, que ya todos lo saben, ¿cómo se llama? Ágape. Es decir, un amor que no tiene límites, un amor que es incondicional. Y Pablo nos va a dar una lista de cómo podemos practicar ese amor sincero. ¿Okay? El amor sincero es del 1 al 9 nada más, no llega al 0. ¿Okay? Sincero. La próxima vez le tienes que decir, mi vida, yo te amo del 1 al 9. ¿Por qué no hasta el 10? Porque mi amor es sincero. Practícalo, se va a enamorar más de ti tú. Dos primeras cosas que pide, acciones que pide Pablo, que dice, lo primero, aborreced lo malo y seguid lo bueno. Aborreced lo malo y seguid lo bueno. Me gusta. Y todos sabemos que solo la persona que es auténtica, que el amor auténtico es lo único que puede aborrecer lo malo. Y entonces comenzarse a pegar a lo que es únicamente bueno. Y aquí el problema que eran dos grupos, gentiles y judíos, y unos pensaban mal de otros. Ya ve que aquí nadie piensa mal de nadie, ¿verdad? Ni hacemos conjeturas, ni nos imaginamos, ni nada de eso. O sea, pero Pablo nos invita a ver solo lo bueno. ¿Okay? ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? Porque yo te aseguro que todos tenemos diferentes conceptos de esto. Como en estos dos grupos de creyentes tenían diferentes conceptos de lo bueno y lo malo, porque cada uno decodificaba en una forma diferente, de acuerdo a su cultura y su formación. Pero el amor que pide Pablo es aquel que no tiene como meta juzgar, sino el amor que tiene como meta cambiar lo malo para apoyar lo bueno. Buscar solo lo mejor de cada persona y dejar de andar buscando lo malo. Es un amor que busque el bienestar de cada persona. Eso es lo que está pidiendo Pablo. Yo te pido que ames de tal manera que tú busques el bienestar de cada persona que está cerca de ti, de cada persona que está en la familia de la fe o que pasa en el caminar de tu vida dentro de la obra de Dios.
Y aquí Pablo está hablando a una iglesia, esto tiene que estar muy consciente. Y el pedido es que se den amor, amor no fingido, no de una forma hipócrita o tolerancia disfrazada de amor. Y esto no quiere decir que tenga que ser una persona débil o permisible. Esto es ser una persona madura, que su propósito de vida dentro de la iglesia es ser una bendición para todos. ¿Qué le parece? ¿Le gusta esa idea o no? El propósito de mi estancia en la iglesia y de congregarme, aparte de adorar a Dios, ofrendar, diezmar y todo ese rollo, mi propósito con los demás es ser una bendición para todos ustedes. Y por eso dice, aborrecer es apartarse de todo lo que pueda perjudicar a quien me rodea y también buscar lo que puede traer el bienestar a mis semejantes. Y no se trata de esconder una realidad, no con el fin de complacer a todos, tampoco. Es un amor que persigue lo mejor, y esto a veces puede ser muy doloroso, porque el amor verdadero es sufrido, ¿o no? Eso dice la Biblia, ¿no? ¿A quién le gusta sufrir? ¿Nadie? ¿Nadie ha sufrido por amor? El amor es sufrido. Así que el amor se demuestra cuando nos apartamos del mal para ir tras lo bueno, para beneficio de todos, porque no solamente estoy buscando mi beneficio personal, sino que mi meta es ser una bendición para todos, porque voy en busca de lo bueno, apartándome del mal. Y eso incluye no juzgar, no andar de chismoso y criticón, y menos dentro del cuerpo de Cristo. ¿Okay? Yo sé que eso casi no se da en las iglesias, los chismes y las críticas y todo. Eso casi no se da porque todos nos amamos con amor ágape o fraternal. ¿Verdad que sí? Y no ando juzgando a nadie, sino que trato de ser una bendición para todos y dar amor. Y cuando llego todos dicen, ¡ay, viene el hermano! Y a otros le dicen, ¡ay, ahí viene el hermano! Es decir, que mi amor debe ser un amor acompañado de hechos. El amor genuino nos lleva a repudiar lo malo y a seguir lo bueno. Y como ya dije, tenemos diferentes conceptos de lo bueno y lo malo, ¿verdad? ¿Verdad que sí tenemos diferentes conceptos? Porque para mi abuelita hay cosas que son muy malas, que para mí me parecen que no lo son. Para mí hay cosas que me parecen malas, que quizás para mi hijo diga, pues eso no tiene nada de malo. Tenemos diferentes conceptos. Pero para no entrar en qué es bueno y qué es malo y qué es que yo digo, que tú digo, lo que siempre les he dicho, hay 3 filtros para saber si lo que estás haciendo es bueno o malo. 3 filtros, ya te lo sabes, ¿verdad? ¿Cuál es el primero? La Biblia. ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? ¿Lo prohíbe o no? Segundo filtro, ¿qué dice la ley del estado donde yo vivo? ¿Lo prohíbe o no? Si vas bien con esas dos, queda un tercer filtro, que es que mi conciencia. Si viola mi conciencia es que es malo. Todos sabemos eso. Y aquí mismo en esta carta de Romanos dice, para aquellos que dicen, es que yo no sabía que eso era malo. Dice que todos tenemos conocimiento del bien y del mal. Todos. Perfectamente todos sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Pero si buscas justificarte por algo así como que es que yo no sabía, pues ahí tienes esos 3 filtros. Cuando buscamos el bien de los demás, también ayudamos a esa persona a salir de lo que pueda ser malo, para que comience a seguir lo bueno, y debemos hacerlo con amor. Hay gente que quiere corregir a bibliazos, ¿no? A patadas y a trompones, así no es la onda. De hecho, en el libro de Gálatas, dice en el capítulo 6, si alguno de ustedes es sorprendido en una falta, ustedes son espirituales, que restaurarle con espíritu de mansedumbre. ¿Y sabes de qué está hablando? Está hablando si alguien ha caído en una falsa doctrina. Ustedes que son espirituales, ayúdenle a regresar a la sana doctrina.
Y luego Pablo dice, pero antes de poder invitar a alguien a seguir lo bueno, primero tenemos que hacer un examen profundo de nosotros mismos. Porque no puedo andar invitando a la gente a hacer lo bueno cuando yo ando totalmente siendo, en vez de bendición en la iglesia, estoy siendo una piedra de tropiezo, ¿no? Verso 10, amor fraternal. Aquí Pablo va a un amor diferente, que es filia, y ese es el amor que existe entre familia. Primero nos habló de un amor incondicional que nos conduce a buscar lo bueno, y ahora dice, también requiero que el amor entre ustedes sea fraternal. Y esto aplica a la hermandad que debe de existir. ¿Sabe dónde? En la familia de Cristo. Sí, la familia de Cristo se debe cuidar. Fíjese bien lo que le voy a decir, por favor. La familia de Cristo se debe cuidar como se cuida la familia de sangre. ¿Qué tanto ama a su familia usted? ¿Sí o no? Dice, no, yo soy bien, pero que no me toquen a mi familia porque me prendo. ¿Verdad que sí? ¿Y quién no se prende por eso? Pues todos, ¿no? Ahí está que le pegan al hermano chiquito, sale el grandote y ¡pum! También se lo surten. Pero bueno, hizo el intento. Así, hermanos, tienes que amar a la familia de Cristo también, con ese mismo amor ferviente. La razón por la cual debes amar a tu hermano es porque todos, ¿qué? Somos hijos de un mismo Padre. ¿Le late o no? Así que Pablo dice que el amor en la iglesia, que el amor para la familia espiritual debe ser tan fuerte como el que se siente por la familia de la sangre. Lamentablemente, escuchamos de pleitos, divisiones, críticas, chismes, que me robó, que me dijo, que por qué se pintó el pelo así, que... Ámenme. Y luego aquí viene una parte maravillosa que dice, prefiriendo ¿qué? Los unos a los otros. ¿Qué quiere decir eso? Siempre. Esto suena muy fuerte. Y debió sonar muy fuerte para los judíos. Imagínate cuando le dice Pablo a los judíos, ustedes, por favor, siéntanse más nacos que los gentiles. Siéntanse menos merecedores de honra, ustedes que son el pueblo original de Dios, que por estos que han sido ya adoptados por el sacrificio de Cristo. Siéntanse menos que ellos. Considéralos superiores a ti. Eso es algo que no nos gusta mucho, ¿verdad? ¿Verdad que no? Siempre queremos ser el número uno, acá el muchacho chido, o el muchacho, ¿qué dicen guapo de la película Gacha? Siempre queremos ser el número uno, el que hace las hazañas, el que... Si no, fíjate de quién hablas más. ¿De quién es esa persona que hablas más? Pues de ti, y yo de mí. Estimamos a los demás antes que a mí. Esa es la regla, la ley, es lo que trae la armonía. No pensar que yo soy el mejor de todos. No exaltarme, sino dar preferencia a los demás. Porque tenemos un problema tremendo. Esa es la clave de la armonía. Así de que debemos de pensar siempre en los demás como merecedores de honra, aunque no nos guste mucho. Porque ¿sabes qué? Nos encanta tanto el yo, el ego, que nos gusta exaltarnos de una manera maravillosa. Y nos gusta que todo el mundo sepa lo maravillosos que somos. Y lo superior a los demás. Queremos admiración y queremos gloria. Y si no logramos hacerlo de esa manera, entonces hay otra forma en que el ego trabaja y que dice, déjame te cuento mi triste historia. Es que no sabes cómo he sufrido yo. Esa es otra manera de centrarte en ti. De buscar honra para ti. Tú debes de dar amor a los demás. ¿Ves? Así es de que tanto exaltarse como flagelarte es una manera de estar centrado en ti. No buscamos gloria para nosotros mismos, ni lástima. No buscas lo tuyo, sino el bienestar de los demás.
Eso es lo más maravilloso que puede hacer un creyente, un hijo de Dios. Y cuando tú comienzas a practicar eso, en automático todo se pone bien. En automático. Haga la prueba. Esa es la manera de mantener el cuerpo de Cristo sano, tu relación familiar sana y tu relación con toda la gente sana. La pregunta aquí sería, ¿cómo es mi participación en la edificación del cuerpo de Cristo? ¿Soy una persona atrayente o soy una excluyente? ¿Soy una bendición dentro del cuerpo de Cristo o soy una pesadilla? Porque hay unos que sí nos portamos como pesadilla a veces, ¿eh? Y no hemos sido llamados a eso. Soy una persona que da amor maduro, amor adulto, que busca el bienestar de todos antes que el mío, que me puedo formar hasta atrás de la fila. ¿Sí o no? Porque eso es lo que enseña Jesús en toda su enseñanza de Jesús, es ponte al último. No te sientas tan chido, no eres. ¿Estimas a los demás como superiores a ti o eres la víctima de la iglesia? ¿Quién es la víctima de la iglesia aquí, por favor, dígamelo? ¿Quién es la víctima de la iglesia? Porque ahorita le vamos a dar amor maduro todos. El incomprendido, el sufrido, el amargoso. Son unos pedradones que nos estamos dando, yo también. No se me duerman, por favor, porque se quedaron viendo la película todavía ni se estrena. Así que el resultado de amor maduro o verdadero es no buscar ¿qué? Honra personal o posición de autoridad para enseñorear, para servir o mandar, o para sentirte muy acá. El punto es prioridades en orden. Y esto quiero que lo apuntes, ya te lo he dicho, pero te lo voy a dar otra vez. La forma en que encuentras tu identidad en Cristo. ¿Sabes cómo es? Primero es ¿quién? Señor. ¿Después qué? Otros. Y después yo. Señor, S, otros, O, Y, yo. S-O-Y, soy. Esa es la forma en que realmente tú encuentras tu identidad en Cristo. Cuando pones tus prioridades en orden. Lo más importante es Dios y después los demás y al último yo. Eso fue lo que enseñó Jesús. Pero aquí en el mundo y desde niño nos enseñan que es al revés. Primero tú y luego tú. Y es parte de la naturaleza del ser humano. ¿Va? Ya les he puesto ese ejemplo, ¿no? Bajan unos niños en un parque corriendo, después de venir en una camioneta por 3 horas, bájalos en un parque donde haya columpios y ¿qué van a decir? Yo primero. ¿Sí o no? Nunca he visto a alguien que llegue corriendo, yo al último. Es algo con lo que tenemos que luchar, porque no es nuestra naturaleza. Tenemos que dejar de pensar en nosotros y pensar más en los demás. Y luego dice, aquí ya viene con las cosas prácticas, diligencia. ¿Qué es eso? Son unas carretas que había en el oeste. Ahí viene la diligencia. No. Aquí ya se va con el servicio como parte de la vida espiritual del creyente. El creyente debe hacer su servicio dentro de la obra con diligencia, es decir, con ganas ¿de qué? De hacerlo. ¿Sí? Con ganas de hacerlo y hacerlo bien. Un creyente no debe permitir que su entusiasmo se decaiga, porque es muy común que la gente comienza a servir y después ya no vienen, o te dice y te viene y te dice, pastor, es que ya me cansé. Ya te cansaste. Si Dios se cansara de hacer misericordia día con día, imagínate, ¿no? Y no solamente lo tienes que hacer con ganas, sino hacerlo bien. Hay mucha gente que sirve, pero sirve con apatía y sin ganas. Por compromiso y porque es la estructura de alguna manera, ¿no? Es porque así te lo piden, pero debe ser
un deseo que nace de tu corazón y que nace del amor. No debe ser un servicio condicionado, ¿ves? Servir es el resultado de un amor genuino. Así que la cosa aquí es que no hay lugar para los perezosos en la obra de Dios. Ya que hacer las cosas sin diligencia, ¿sabes qué revela? Egoísmo y falta de amor. Cuando solo se sirve con metas equivocadas y no por amor, pues realmente no estoy sirviendo. Y ahí te va una sorpresa. Perezoso. ¿Sabes cuál es la palabra que usa para perezoso en griego? Ókneros. ¿Y qué quiere decir eso? No sé, pero soy bien chido. Oye, ahí andan bien lentotes, o sea, que el sol les pegó muy fuerte los tacos, ¿o qué? Ok. Ókneros es alguien demasiado lento, vacilante, descuidado. Y para que te sorprendas más, es la palabra que usó Jesús para describir al siervo malo de la parábola de los talentos. Al que dijo, es que lo guardé porque tuve. Esa es la palabra que usa para ese mal siervo. ¿Okay? Y luego nos pide que seamos, ¿qué? En contraste, que seamos, ¿qué? Fervientes. ¿Y qué es ferviente? Ebullición, algo que está en ebullición, que está ardiendo. ¿Ves? Alguien que está prendido, que está atento, que está listo para servir, interesado, ama la obra y ama a los demás y lo hace por amor a Cristo. Fervientes en espíritu. Esto es alguien que sirve a Dios y en eso él encuentra una bendición muy grande. No es obligación, no es molestia, es una bendición servir a Dios. Amoroso es alguien que busca hacer el bien en todo tiempo y lugar. Es alguien que trabaja para Dios y no para ser visto de los hombres. Y luego viene otra parte muy bonita que dice en el 12 que tenemos que ser, ¿qué? Gozosos. ¿En qué? Dos cosas pide. Tenemos aquí dos cosas. ¿Cómo debemos reaccionar ante estas cosas? Esperanza y tribulación. Son dos cosas opuestas. La esperanza, ¿cuál es la esperanza? La esperanza que tenemos, ¿de qué? De vida eterna al final del camino. Y esto debe producir gozo en el creyente. ¿Por qué hay creyentes tristes si vas a ir al cielo? ¿Por qué hay creyentes tristes si vas a tener vida eterna, no? Y esta esperanza nos debe de dar fuerza para ver por encima de ¿qué? De la tribulación. Porque el amor, ¿qué dice en Corintios? Todo lo espera, todo lo cree, todo lo soporta. ¡Wow! Está tremendo, ¿no? Esperamos ver la gloria de Dios. Y la espera de esa gloria es en amor. Y luego nos pide que seamos sufridos en esas tribulaciones. Otras cosas que no nos gusta nada. ¿A quién le gusta sufrir? Nos vamos a la playa de vacaciones a sufrir. Compre su boleto. Nada que... Otra palabra que no nos gusta es esta. Pero es soportar. El amor, el servicio, la esperanza puede traer complicaciones. ¿Cuántos saben eso? El servicio siempre tiene oposición. Cuando tú estás sirviendo a Dios, tienes oposición. A mí todos los sábados me pasa algo. Por la noche me quedo dormido. Pero cuando tú estás centrado en la esperanza, soportas todo sin quejarte en medio de la dificultad. ¿Cuántos cristianos son quejumbrosos, que se quejan de todo? El quejitas. ¿Quién es el quejitas aquí? ¿Qué? Dios pide que no nos quejemos en medio de una dificultad. Y que tampoco sienta odio contra mis opositores y permanece tranquilo en servicio. El amor todo lo soporta y al soportarlo lo hace sin queja y soportando con sufrimiento. Y luego nos pide que seamos constantes en medio del sufrimiento, de la tribulación, porque nuestro mejor recurso, nos pide que seamos constantes en la oración, porque nuestro mejor recurso dentro de la tribulación es ¿qué? La oración.
la que nos fortalece en medio de las aflicciones. A las 3, gol. 1, 2, 3, ¡gol! ¿De quién fue el gol? Y aquí habla de tribulación. ¿Sabes de qué tipo de tribulación habla? De tribulación a causa de la obra de Dios. No de tribulaciones que te metes por tus malas decisiones. Es tribulación a causa de la obra de Dios. Y luego dice compartiendo, el 13, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Era muy importante la hospitalidad en esa cultura, en aquellos tiempos, y en esa cultura, debido a los viajeros, se les invitaba a ser amables y compartir en la necesidad de esos viajeros que eran portadores de la palabra. Era por eso que era muy importante la hospitalidad, y lo seguía haciendo como parte de la cultura de ellos. Y la manera de compartir para estos portadores del evangelio era ser hospitalarios. Además, que muchos eran expulsados de sus comunidades a causa de su fe, por eso era necesario ser hospitalarios con los creyentes. Digo, igual en nuestra cultura ya no es tan fuerte como lo era, ¿ves? Pero la invitación es a ser amable, a proveer para las necesidades de aquellos que andan trabajando en la obra de Dios. Y luego aquí está, esto es muy importante, 14. Bendecid a los que persiguen, bendecid y no maldigas. Síguele, por favor. Gozad con aquellos que se gozan, llorar con los que se lloran. Y luego lo que sigue. Que te juntes con los humildes. Lo que sigue es la parte más importante. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno de todos los hombres. El que sigue, por favor. En cuanto de ti dependa. Y luego cuando habla de los enemigos, dejas el lugar a la ira de Dios. El que sigue, aquí. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Primero nos dice que tenemos que bendecir. ¿Y qué quiere decir bendecir? Quiere decir hablar bien de. Pablo ya nos dijo mucho de cómo debe de ser el trato entre hermanos en la fe. Ahora va el tema con los de afuera, pero en sí con los enemigos. ¿Cuáles son los enemigos de los que está hablando Pablo aquí? ¿A quiénes se identifican en esta iglesia como enemigos? A los enemigos del evangelio, a los enemigos de esta posición que dicen, no, los gentiles no pueden ser justificados por la fe. Los judíos tienen que seguir con el ritual de circuncisión y todo eso, no pueden ser justificados solamente por fe. Había judaizantes y gente que eran enemigos de esta nueva posición. Entonces, ¿cuál es la invitación? Que el cristiano debe de vencer el mal con hacer el bien, y eso solo se logra con una mente renovada y con amor sin fingimiento. Hablar bien de. Si no tienes nada bueno que decir, mejor, como le dijo Fox aquel, quédate calladito, te ves más bonito. Y luego el 16 nos pide que seamos gozosos y nos pide dos cosas opuestas, llanto. Dos cosas, pero cada una en su debido momento. Gozo en toda situación, pero también simpatizar y compartir con los afligidos. ¿Y sabe qué? Es muy fácil consolar a alguien que está afligido. Eso es lo más fácil para nosotros. Que el hermano le pasó y todo, hermano, lo siento mucho, mira, voy a llorar contigo. Y sí sentimos dolor. Pero lo difícil es gozarse con los éxitos de otro. Nos cuesta un poco más de trabajo hacerlo porque decimos, ¿pero por qué ese mono si yo lo merecía más? Hay gente que se complace con la desgracia de otros y envidian los éxitos ajenos. Y esto proviene de una mente no renovada y con falta de amor. Y luego nos pide que seamos unánimes, unidad, es decir, una misma meta, sentir, en un mismo sentir, no debe haber sentido de división, todos en un mismo propósito, debido a ¿qué? A nuestra esperanza. Y luego nos pide que no seamos altivos, que eso quiere decir, no sea soberbio. No hay armonía donde hay altivos, donde hay ambiciones personales antes que la gloria de Dios. Y nos pide que nos asociemos ¿con quién? Con los humildes.
En Cristo no importa la posición social o económica, sino la posición del corazón. Tener la mente de Cristo, que Él era Dios, pero no altivo, y se humilló a causa de nosotros. ¿No lo podemos hacer nosotros también? ¿Seremos tan importantes así como para no sentirnos un poquito más abajito? Y luego nos pide una cosa más importante: no seas sabio en tu propia opinión. Porque cómo nos encanta sentirnos que sabemos todo y que conocemos todo. Ser necio o sentirse orgulloso de lo que piensas de ti mismo. Esa es una forma de ofensa al amor por los demás. ¿Okay? Ya que quien pretende ser más sabio que todos no acepta opiniones y en ocasiones ni la de Dios. El creyente con una mente renovada no confía en sus propias habilidades ni en su comprensión de las cosas, sino por el contrario, está listo ¿para qué? Para aprender. Una persona que no está lista para aprender, que ya lo sabe todo, ya no puede ser enseñable. Una persona que rebate todo, que lo sabe todo, pues ¿qué le puedes enseñar? Se quedará con su necedad. Pero el creyente admite sus limitaciones como ser humano. Y luego, no paguéis mal por mal, no usar el mismo método, la misma moneda. El amoroso devuelve bien por mal y busca siempre llevar bendición a sus semejantes y no procura el mal de nadie. Tiene que seguir lo bueno, que es la tarea del creyente, mostrando delante de todos. El creyente anda buscando bendición para todos. Estamos delante de Dios todo el tiempo, pero también delante de mucha gente que espera ver algo diferente en quien se dice ser hijo de Dios. Y luego nos pide que si es posible, cada que tengas la oportunidad o en lo que a ti dependa, estés buscando la paz con toda la gente. Hay veces que no es posible porque hay gente muy necia. Pero el deber del creyente es hacer todo lo que está a su alcance para fomentar la paz, para llevar la fiesta en paz unos con otros. No siempre es posible estar en paz, no siempre habrá paz, pero asegurar que la falta de paz no sea por tu culpa, que no seas el causante de contienda, que no busques venganza, porque la venganza viene de parte de Dios y cada quien recibirá las consecuencias de sus actos. ¿Ok? ¿Quiénes son estos enemigos de los que está hablando? Cuando dice que tienes que darle de comer si tu enemigo tiene sed, que si tu enemigo tiene hambre, le des de comer, y que si tiene sed, le des de beber, que lo trates chido. ¿Quiénes son esos enemigos? ¿Es un delincuente? ¿Es un ratero? ¿Es un violador? ¿No? ¿Es un secuestrador? ¿Sí o no? No. Porque tenemos una idea equivocada. ¿Ves? A veces decimos, no, pues, que el cristiano debe de orar aún por los que vienen con esa intención, ¿no? Es que mató a mi familia, ay, voy a orar por él. Y pensamos que no tenemos derecho a de alguna manera poder defender algunas situaciones. Aquí del enemigo que está hablando es de alguien que se opone, al evangelio, que se opone a que que dos pueblos ahora son un solo pueblo. Entonces dice, a esos que los están persiguiendo y que los están oponiendo en cuanto a su fe, invítenlos a comer. Invíteles un refresquito, no sean amargosos con ellos, que vean el amor que tienes, porque de esa manera los puedes ganar para Cristo. Pero no está orando que obres por un delincuente, por alguien que te robó, o por alguien que te golpeó, ¿ves? Está diciendo que tienes que orar, que aquí los opositores son gente que se oponen a la nueva fe, al pacto. Entonces está diciendo, ora por estos, bendícelos, para que los ganes para Cristo, para que salgan de su error. Y nos pide que procuremos la paz de todos, que no busquemos la venganza. Y luego dice, porque ascuas de fuego amontonas en su cabeza, carbones encendidos. La bondad es el mejor ataque del creyente. Es decir, pagar con actos de bondad.
y amor para aquel que va en contra de nuestra fe. Pero yo no voy a, mi deber es amar a todo el mundo, ¿sí me entiendes? Pero aquí está hablando de gente que se opone al evangelio. Ese es el contexto aquí. ¿Okay? No está hablando de delincuentes, está hablando de opositores al evangelio. Estos eran los enemigos de los que está hablando Pablo aquí. No eran secuestradores, ni ladrones, ni asesinos, ni cosas como esas. ¿Okay? Y estos se nos pide que les paguemos con acto de amor, porque el propósito es ganarlos para Cristo. Las ascuas de fuego era un rito de arrepentimiento que practicaban en Egipto. La persona que cometía un acto del cual después se avergonzaba, se ponía una vasija en la cabeza con carbones encendidos, que era doloroso, como muestra de su arrepentimiento y del dolor que sentía haber hecho eso. Entonces lo que nos dice Dios es, cuando tú, a alguien que se opone al evangelio, en lugar de agarrarlo a bibliazos y a patadas y enojarte con él, como a veces hacemos, dice, invítalo a comer, ¿ves? Invítale un refresquito. Ámalo, dale amor, antes que quererlo convertir, muéstrale el amor que tienes tú. Esa es la manera que se debe de trabajar en el reino de Dios, porque a muchos los enseñan a contender. Yo he visto evangelistas gritando en la plaza de armas a la gente que va pasando, arrepentido, generación de víboras. Dice, espérate. ¿Sabes a quién le gritaba eso Juan? ¿A quién crees que le estaba gritando eso Juan el Bautista? ¿A la gente? ¿A la gente común? No, se le estaba gritando a los representantes de Dios, a los judíos, que era pueblo de Dios. Por eso les decía, arrepiéntanse, ustedes son el pueblo de Dios, generación de víboras. Pero a los gentiles no les estaba gritando eso. ¿Okay? A la gente que no conoce de Dios y que se opone a nuestra fe, aquellos que dicen, es que ese es un aleluya. ¿No te han dicho así en tu casa? No, pues es que ya es aleluya. Ya se nos traicionó, cambió de religión, la tradición de la familia. Y no aceptan a veces tu fe. Pero si tú te pones a contar a la persona, ¿qué va a pasar? Lo vas a alejar más. Pero si en cambio cuando él viene a atacar tu fe, tú le dices, vente, te invito un taco de carnitas y un refresco y lo empiezas a tratar bien. Y cada que él le ataca a tu fe, tú le dices, va a decir, caray. Así es como funciona, así es como se gana la gente para Dios. Así que hacer el bien, lo que está hablando es hacer el bien a quien se opone al evangelio por ignorancia, religión o cultura. Resulta más efectivo que darle un bibliazo. ¿Ok? No seas vencido de lo malo. La venganza no es una señal de fortaleza, más bien es una señal de orgullo y debilidad. La mente renovada se muestra en la manera que actuamos con quien se opone al evangelio, porque ahí mostramos el carácter de Cristo, porque Dios es amor, y como un día Jesús dijo colgado en una cruz, cuando lo habían flagelado y estaba a punto de morir, a todos aquellos que se opusieron, ¿qué les dijo? Padre mío, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Ves? Porque estaban en ignorancia espiritual. Hay mucha gente que sigue ignorando las cosas de Dios y nos van a atacar muy fuerte. ¿Y cómo le vas a contestar? ¿Con un derechazo en el ojo derecho? No, le vas a contestar con amor, haciendo actos de amor para Él. Y dentro del cuerpo de Cristo también nos pide que tengamos amor unos por otros, así es de que paremos los chismes, las críticas, el juzgar, el venir a hacer eso. Aquí venimos a recibir amor de Dios y a repartir amor porque somos una familia. Todos somos una familia en Cristo. Lamentablemente algunos ni siquiera nos saludamos, ¿no? Digo, estos eran grupos pequeños tal vez. Pero la invitación de Pablo es, amen a cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo como si fueran sus propios hijos, como si fueran sus hermanos carnales. ¿O no amas a tus hermanos carnales? Algunos no mucho, ¿no? Pero
Pero la mayoría de las veces si algo pasa con tu hermano te dueles y inmediatamente vas, ¿no? Lo mismo nos pide para la iglesia, ¿ok? Que no seamos indiferentes ante la necesidad de los demás y que fomentemos la paz, la unidad y la armonía. ¿Cómo? Considerando a mi hermano mejor que yo. ¿Ok? Dale un aplauso bien fuerte al Señor. Ponte de pie, hermano. Vamos a terminar con una oración.